Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos ustedes. Bienvenidos a otra edición de Conociéndonos, en esta edición verano horario especial. Bien, ya lo habíamos adelantado en el promocional. En esta oportunidad vamos a compartir la historia de vida de la profesora Silvia Ruana. Y en esta primera etapa, bueno, nos habla de una infancia rural, una infancia en la zona cercana a la localidad de Capilla del Carmen. Nos comenta sobre los juegos en su primera infancia con su hermano Daniel, ya que bueno, su hermano Fabián no tuvo la oportunidad de conocerlo, y nos habla de, bueno, la verdad, una infancia y una adolescencia, se podría decir, bastante inocente, bastante tierna, en un núcleo familiar, una familia tipo muy pero muy unida. Pero qué mejor que escucharla a ella. Los invito a seguir conociéndonos. Gracias por recibirnos en tu casa. Por favor, gracias a ustedes, gracias por la visita, así que bienvenidos. Bueno, mucha gente, Luque, cree que vivís en Luque, y recién nos comentabas hace 10 años que estabas aquí, ya sos una ciudadana calchinera, así que te hemos perdido. Sí, es más, mis alumnos, muchos de ellos creen que vivo ahí en Luque, pero sí, ya hace 10 años que vivo en Calchín, ya me considero también parte de esta familia calchinense. Así que, bueno, acá estamos. Obviamente que mi pueblo natal es Luque y estoy allá siempre porque trabajo allá aparte. Bueno, pero contanos, Silvia, vamos a ir desde el comienzo. ¿Naciste en Luque? ¿Siempre viviste ahí? Nací en Luque y viví desde mi nacimiento hasta los 5 años en el campo. Y cuando comenzaba yo el jardín de infantes, mi familia decidió irnos todos a Luque para darnos una educación. Porque ya en el campo no se podía viajar, llovía mucho en aquella época, se inundaba, bueno, mis padres renegaban mucho y el objetivo de ellos siempre fue darnos una educación. Entonces, en aquel entonces mi hermano hacía el primario en Capilla del Carmen. Y después nos trasladamos a Luque. Cuando yo hacía el jardín, el Dani hacía 7º grado. ¿Se llevaban muchos años? Sí, 8 años. Así que fue justo ese momento de transición. Él terminó el último año del primario en Luque. Y yo comencé ahí. A ver, recordarnos bien cómo estaba formada tu familia. Si bien en Luque todos los han conocido, lo vamos a recordar. Bueno, nosotros somos 4, digamos, mi mamá, mi papá, el Dani y yo, y había un hermano fallecido. La historia comienza cuando mis padres se casan y al año y medio tienen su primer hijo, que es el Dani. Bueno, Daniel nace y al poco tiempo mi mamá queda embarazada nuevamente y nace Fabián. Se llevaban muy poquito, muy poca diferencia. Se criaron juntos, muy compañeros. Mis padres siempre me hablaban de la relación que tenían. Y bueno, pasó el tiempo, Dani tenía 5 años y Fabián 4, se llevaban 1 año y alguito. Y Fabián comienza a tener algunos problemitas de salud. No detectaban qué era, y cuando lo llevan a un médico a Córdoba, después de tantas vueltas, le diagnosticaron leucemia. Y bueno, no hubo mucho por hacer en aquel entonces, te estoy hablando de 40 años. No se conocía tampoco lo que era leucemia, ni hablar de trasplante de médula ósea, o sea, era todo un tabú. Y bueno, la enfermedad fue detectada en julio, un mes de julio, y él muere en agosto. Así que bueno, queda mi hermano, el Dani, solito, con 5 años y medio, sin entender qué había pasado, preguntando por su hermano. Y bueno, y mis papás dándoles explicaciones como podían a una criatura. Mis padres siempre decían que ellos iban a tener solo 2 hijos. Y iba a ser así, porque en realidad como que habían cerrado la fábrica, entre comillas, ¿no? Y bueno, ante este suceso tan triste, al tiempo, porque les llevó un tiempo, obviamente, el duelo y bueno, muchos miedos, muchas incertidumbres, porque fueron un montón de médicos preguntando si la enfermedad podía ser hereditaria, si podían tener otro chico y pasar por la misma situación. Bueno, los médicos le hablaron muy bien.
Y bueno, se arriesgaron o decidieron tener otro más y ahí nací yo. Por eso la diferencia con Dani, de 8 años. Ahí vino la chancleta. Ahí vino la chancleta, sí. ¿Y qué te contaron, Silvia, cuando tuviste oportunidad de saber, cuando tuviste razonamiento? ¿Qué te contaban de Fabián? ¿O qué te contaba Daniel? ¿Qué te contaban tus padres? ¿Vos preguntabas? Siempre se habló de él. Siempre, siempre. Desde que yo tengo uso de razón, mis padres me comentaron de su existencia. Me llevaban al cementerio a ver su cajoncito, porque tenemos un panteón. O sea que yo podía ver el cajoncito de él, chiquito, y bueno, y ponerme en el lugar de ellos. En aquel momento yo era muy chica, no entendía, pero con el pasar de los años me daba cuenta y tampoco entendía lo que era la leucemia. Me explicaban y cuando uno va tomando conciencia y se pone en el lugar de esos padres y de lo que han sufrido, bueno, es desgarrador, ¿no? La historia puntillosamente, digamos con detalle, me la contaron ya cuando yo era adulta, para que yo entendiera bien todo lo que había pasado, con lujos de detalles. Pero en mi casa siempre se habló de leucemia, siempre se habló de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de la importancia de la donación de sangre, de la toma de conciencia, del valor a la vida. ¿De alguna manera estos papás habían superado la muerte de este hijo? ¿O se los veía tristes, se los veía llorar por la pérdida de ese niño? Y mira, yo nazco mucho después, porque imagínate que pasaron 3 años y medio cuando yo nazco de la pérdida de Fabián. Y cuando yo empiezo a tomar conciencia de las cosas, yo ya tenía unos 4 o 5 años. El duelo ya estaba, digamos, en proceso totalmente, porque ellos hablaban bien, orgullosos de su hijo. Pero bueno, es algo que nunca se olvida, no. ¿Lo conociste por fotos? Lo conocí por fotos y por lo que me hablaron ellos los 3, porque el Dani tenía los mejores recuerdos de su hermano, sí. ¿Con vos jugó también como habrás jugado con él por la diferencia de edad, porque eras nena? Sí, cuando yo nací, él es como que se aferró de alguna manera. Nunca voy a ocupar el lugar de Fabián, obviamente. Él me veía a mí como otra persona a quien aferrarse y a quien amar en ese momento, una hermana más. Mira, hemos jugado en el campo, Vivi, de lo que te puedas imaginar. Lo primero que hacíamos era repartirnos lotes de tierra, cada cual tenía su lote, y era empezar a ser agricultores. Entonces cada uno comenzaba con su tarea de agricultor, uno sembraba, siempre con herramientas que nosotros elaborábamos, con latitas de picadillo, de cabello, de lo que había en casa. Huesitos eran los animales, hasta hacíamos puentes y los asfaltábamos con ceniza. Y ¿no peleaban? Si te digo que alguna vez peleé con mi hermano, te miento. Jamás, pero jamás, jamás. Muy unidos, extremadamente unidos. Y bueno, eso es lo que yo a veces no entiendo en la gente. Por ahí yo no puedo escuchar que alguien esté peleado con un hermano. Y yo a mis alumnos, a todo el mundo, pero a mis alumnos aprovecho que yo soy docente, a decir cómo un lazo tan importante, un lazo de amor familiar como es un hermano, como es un padre, como es una madre, que uno daría todo por la unión familiar, por el amor, por estar bien, y escuchar que me peleé con mi hermano, no ando bien, y yo digo, vos lo tenés, y estás mal. También depende mucho lo que hayan hecho los papás, ¿no? Esos papás han inculcado la unión de sus hermanos y seguramente que Daniel te cuidara por ser más grande, por ser varón, y a lo mejor ese afán de cuidarte para no volver a sufrir otra pérdida, ¿no? Tal cual. Vos sabés que yo lo veo así porque era muy súper protector, muy cuidadoso.
me defendía mucho, siempre, no solo de chica, me defendía, estaba siempre ahí a la par de mis papás, digamos. Yo en las 3 personas podía acudir por igual, tanto teníamos confianza con los 3, ¿no? Decir, no, si me pasaba esto, iba y lo hablaba con mi mamá. Si me pasaba esto, lo hablaba... No, con cualquiera de los 3. Siempre, ¿no? Los 4 muy, muy unidos. De alguna forma él jugaba lo que iba a ser cuando grande, ¿no es cierto? Vos a lo mejor seguiste otro camino. Sí, bueno, eso fue en el campo. Ya en el pueblo, apenas mis padres compraron la casa donde vive actualmente mi papá, había una asadora afuera que tenía unas puertas de chapa. Esas chapas eran verdes, nunca me voy a olvidar, ahora ya no están. Y lo primero que yo llegué y vi eso, agarré un carbón que había y lo tomé como pizarrón y empecé a jugar a la maestra. Es como un anhelo que yo tenía el día de mañana poder enseñar, y no solo enseñar contenido de lengua en mi caso, poder inculcar valores, que es lo que vos me decías recién. Mis padres sembraron amor siempre para con nosotros, el respeto, la honestidad, ser solidarios, ponerse en el lugar del otro, siempre tratando de darnos lo mejor con lo poco que tenían, Vamos a avanzar un poquito en la historia. Llegamos a Luque, empezamos jardín, me dijiste. ¿Te acordás tus señoritas o te acordás anécdotas así del jardín? Bueno, de jardín sí, todo una odisea, ¿no? ¿Por qué? Y porque una chica de campo no conocía a nadie, porque mi único amigo era mi hermano. Jugaba, había una vecinita en el campo que cada tanto me llevaban en sulky, que quedaba muy cerca, así que era el único contacto que yo tenía. Pero bueno, me adapté rápidamente. Mis compañeros de jardín son mis amigos actuales hoy. He cosechado muy buenos amigos en todo este tiempo. Hicieron todo el proceso juntos, jardín, primaria y secundaria, y se siguen viendo. Sí, totalmente. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y la señorita de jardín, Marta Genesio, o de Genesio, muy buena, tengo los mejores recuerdos de ella. Sí. ¿Y la primaria cómo fuiste como alumna? ¿Ya de chiquita se marcó este interés por la lengua, por ser profe de lengua? No. Fui buena alumna. Tengo muy buenos recuerdos de algunas docentes, pero a mí me costó la infancia, la primaria, porque quedaba lejos de casa yo para ir, y a veces mis padres iban al campo y a veces me encontraba sola. No tenía quien me fuera a buscar a la escuela y a veces tenía que ir hasta de mis abuelos. O sea, hubo una etapa ahí que los dos, ¿no? Con mi hermano, pero él al ser más grande es como que ya era más independiente. Pero no. Mis facetas de profesora de lengua fue en la secundaria. Ahí es como que me di cuenta que me gustaba la lengua y la literatura. Igualmente después me llevó mucho tiempo empezar la carrera. No lo empecé, terminé el secundario y empecé el terciario, no, hubo un bache. A ver, contanos, porque los que vivimos en Luque siempre te recordamos trabajando, o por lo menos trabajando y estudiando, es una carrera que le hiciste trabajando, que hoy en día por ahí la gente diría, ¿por qué una chica que tiene campo, que los papás tienen campo, tiene que trabajar y estudiar? Sí, la verdad que sí. Bueno, mi familia siempre fue muy humilde, la remó, le pasó un montón de cosas, porque cuando se componían pasaba algo que hacía que decayera, hubo inundación en el campo, malas cosechas, la compra de la casa fue un enterramiento económico, entonces ellos hacían realmente lo que podían. Yo cuando terminé el secundario, enseguida comencé a trabajar. Y, por ejemplo, mis padres, para pagarme un estudio universitario en Córdoba, en ese momento no estaban en condiciones. Menos parar en Córdoba. Y en la carrera de letras,
yo tenía que alquilar un departamento, o sea, no podía hacerlo viajando. Entonces, bueno, entré a la fábrica de Aladio, ahí estuve 1 año y medio. Como no me gustaba mucho el encierro, pues enseguida busqué otro rumbo, presenté currículum por varios lados y me llamó enseguida Juan Carlos Visconti en el comercio y ahí trabajé 8 años. Y ahí empecé a trabajar y a estudiar. O sea, me llevó unos 5 años, trabajé de Juan Carlos y después 3 años de los 8 trabajaba y estudiaba, viajaba a las varillas. El último año dejé de trabajar porque ya tenía que hacer las prácticas y demás. Ahí ya, bueno, me tenían que mantener sí o sí para poder terminar la carrera. ¿Y tenés buenos recuerdos, tantos años vendiendo bicicletas y tantos años con esa, por ahí pasabas más horas con ellos que con tu propia familia? Sí. Trabajaba de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados mediodía. A la noche me iba a estudiar, de lunes a viernes, así que era agotador. Y Juan Carlos me dio todas las posibilidades habidas y por haber para que yo me sintiese cómoda, para que yo pudiese estudiar. Yo no tenía computadora en mi casa, así que él generosamente me decía: vos, Silvia, si tenés que hacer un trabajo acá, si tenés que traer material para estudiar, mientras no haya gente, no haya clientes, vos estudia tranquila, hace apuntes. Así que mira, Juan Carlos... él me encuentra en la calle hoy en día, le mando un saludo a Juan Carlos, te adoro, y me dice: no tuve empleada como vos. Y yo le respondo: no tuve patrón como vos. Fue una relación de amistad, yo lo veía como un padre a Juan Carlos, me ayudó muchísimo, así que tengo los mejores recuerdos de él, de su familia, de Juanjo. Imagínate, Juanjo me iba a visitar, así que era un placer hablar con él. Silvia, volviendo un poco a tus padres, Sí. ¿A quién te pareces o a quién consideras vos que te pareces? Físicamente creo que soy una mezcla importante. Los Roana y los... Llovera. Y mi forma de ser, tengo también mucho de ambos. Tengo mucho más de mi mamá, me parece, en lo que es... No sé, los dos son muy luchadores, muy luchadores. Han sido muy parecidos entre ellos también, ¿no? Sí, en actitudes, en carácter. Se complementaban muy bien como papás, como familia. Por eso no, si alguien te decía no, era no. Si uno te decía sí, era sí. No había discusión. Y bueno, y eso se transmitía a nosotros, ¿no? Silvia, tengo que hacer una pregunta obligada. ¿En la enfermedad de tu mamá hay alguna relación con aquel niño, con Fabián? Mira, la enfermedad es la misma, es leucemia mieloide aguda. El día que le pronostican esa enfermedad a mi mamá, imagínate que los recuerdos se nos vinieron a la cabeza, la misma enfermedad. Los médicos hasta hoy, Vivi, no nos saben decir si es genético, si es hereditario. Sospechan de que puede haber un gen dando vueltas, porque ya van varios casos en la familia, son 5 casos. Mi hermanito, mi mamá, una tía, hermana de mi mamá, y 2 primas hermanas, una prima hermana y un primo hermano de mi mamá. Estaría en la parte de los Llovera. De los Llovera, exacto. Bueno, fue un golpe muy duro, porque sabíamos todo, teníamos información porque lo habíamos vivido. Mi mamá, cuando le dijeron la enfermedad, sabía todo lo que se le venía, todo. A pesar de que habían pasado los años y la ciencia evoluciona, ¿no? Sí. En realidad la única esperanza era el trasplante, porque lo otro era prácticamente todo igual. Las quimios, lo mismo, o sea... En realidad hace mucho tiempo las quimios casi que no existían o había poco acceso, poca información, pero al ser una leucemia mieloide aguda fulminante, así nos dijo el médico, imagínate, Fabián se la detectaron en julio y en agosto murió, tiempo a nada, y yo creo que le habrán puesto sangre unas veces y como para... Y no hay mucho por hacer cuando es tan grave la enfermedad, ¿no?
Bien, hasta aquí esta primera parte. No se pierdan lo que se viene, no se pierdan la segunda parte, que yo creo que es por allí el momento de la vida de Silvia que todos queremos escuchar, cómo salir adelante de estas pérdidas, cómo tuvo la oportunidad, bueno, de acompañar y de despedirse de su mamá, y por allí el relato que todos queremos escuchar, Daniel, cómo afrontó Silvia esta pérdida, cómo se vive sin Daniel, sin su hermano. No se vayan, quédense con nosotros.